A las 6 de la mañana, Maya Thompson llegó al memorial de veteranos, como lo hacía cada mañana desde hacía 2 semanas. Se sentó en su banco habitual, el que siempre ocupaba para recordar a los caídos en combate. En su mochila llevaba café, un cuaderno lleno de fotografías y un par de documentos que había estado recopilando durante días. Se instaló con tranquilidad, abriendo su cuaderno, mientras observaba la pared del memorial frente a ella, una gran estructura de granito negro con letras doradas, que cubría los nombres de soldados caídos en diversas guerras. Su ritual diario consistía en estudiar esas fotografías, analizar cada rostro en busca de historias que aún no se habían contado. Pero ese día, algo era diferente. Un policía se acercó a ella y, con tono autoritario, le dijo: «No puedes quedarte aquí todo el día, causando problemas a las personas decentes». Maya permaneció en silencio, sin moverse de su lugar. El policía señaló la calle con su dedo, esperando una respuesta. «Este es un lugar de respeto para las familias que vienen a recordar a sus seres queridos. No tienes derecho de estar aquí». «No estoy causando problemas. Estoy aquí para honrar a los soldados caídos. Estoy respetando este lugar y a los que lucharon por su país. Mira a tu alrededor. Estás perturbando la paz de las familias que vienen a recordar a sus muertos». Maya se levantó lentamente del banco, manteniendo las manos a la vista para no parecer amenazante. Ella sabía que tenía todo el derecho de estar allí, pero en ese momento también sabía que la situación podría escalar rápidamente. «Tengo todo el derecho de estar aquí. No estoy violando ninguna ley. Ya no es así. Estás arrestada por invasión de propiedad pública». Las esposas hicieron un ruido fuerte al cerrarse sobre sus muñecas, mientras una pequeña multitud comenzaba a reunirse alrededor del lugar. Algunos murmuraban, otros miraban en silencio, pero ninguno sabía que aquella mujer tranquila había volado en 87 misiones de combate y había salvado 23 vidas durante 2 misiones en el extranjero. Nadie sabía que la mujer que estaban arrestando era una heroína de guerra. Antes de continuar con la historia, te invito a dejar un comentario abajo y decirnos desde qué parte del mundo estás viendo este video. Esta es la historia de una mujer que se niega a ser olvidada, de la promesa que hizo a sus amigos caídos. Disfruta la historia. Maya Thompson había llegado al memorial de veteranos a las 6 en punto, como lo hacía todos los días desde hacía 2 semanas. No era solo una rutina, sino una promesa. Todos los días, Maya estaba allí, sentada en ese banco, mirando los nombres grabados en la pared, buscando aquellos que aún faltaban. No solo había nombres de hombres, sino que también faltaban los de mujeres que sirvieron y murieron en combate, mujeres que nadie recordaba. Maya caminaba hasta allí cargando una pequeña mochila. En su interior traía una termo de café y un cuaderno desgastado lleno de fotografías que había ido recopilando durante su investigación. En cada foto había mujeres en uniformes militares, todas con una mirada decidida. A pesar de que el memorial estaba lleno de nombres de hombres, ella sabía que aún faltaban los nombres de 15 mujeres que murieron defendiendo a su país. Esta era su misión, agregar esos nombres al memorial. Una mañana más, Maya se sentó en su banco, abrió su cuaderno y comenzó a estudiar las fotografías de esas mujeres valientes. Mientras lo hacía, el detective James Rodríguez observaba. Desde su patrulla, estacionada al otro lado de la calle, había recibido múltiples quejas sobre la mujer que se sentaba allí todos los días. Las quejas llegaban a la alcaldía y empezaban a acumularse en la mesa de la alcaldesa Eleanor Valdés. El detective Rodríguez no estaba del todo convencido sobre si debía intervenir, pero las llamadas que había recibido indicaban que algo debía hacerse. En sus informes, algunos ciudadanos ya la consideraban una protestante o incluso una alborotadora, pero Maya no estaba protestando, no estaba causando ningún problema. Ella estaba trabajando, cumpliendo una promesa personal que había hecho a su amiga Sarah Michelle, quien había muerto en combate. A las 7 de la mañana, el detective Rodríguez se acercó a Maya y le habló mientras ella seguía mirando la pared del memorial. «Señora, soy el detective Rodríguez. He notado que viene aquí todos los días. ¿Está todo bien?» «Todo está bien»,
Detective, algunas personas están preocupadas por su presencia aquí durante todo el día. La alcaldía ha recibido varias quejas. Maya cerró su cuaderno y se levantó. Ella era alta y se movía con precisión militar, con una postura firme y confiada. Estoy documentando una omisión, detective. Este memorial está incompleto. Rodríguez miró la pared del memorial y negó con la cabeza. Parece estar completo para mí. Hay muchos nombres allí. Sí, pero faltan 15 nombres de mujeres que murieron en combate. Mi tarea es asegurarme de que sus nombres sean reconocidos como los de los hombres que están aquí. Maya empacó sus cosas con calma y se dirigió a su apartamento. Sabía que, al día siguiente, regresaría al memorial. Sabía que no descansaría hasta que esa pared contara toda la verdad. Cuando Maya regresó a su pequeño apartamento, tenía trabajo que hacer. Había encontrado evidencia de lo que había estado buscando durante meses. El memorial había sido actualizado 3 veces desde 2001, pero nunca habían agregado los nombres de las mujeres caídas. Esto no solo era una omisión, sino una injusticia histórica. Por la tarde, Maya se dirigió a la biblioteca pública de Riverside Falls. Allí pasaba sus horas investigando archivos, leyendo informes de la legislación militar y buscando documentos que pudieran confirmar su caso. La bibliotecaria Nancy Foster notó la rutina meticulosa de Maya y comenzó a ofrecerle más información. A pesar de las miradas curiosas de otros visitantes, Maya se mantenía enfocada. Por la noche, regresaba al memorial, siempre buscando una forma de completar esa pared. Sabía que no estaba sola en su lucha. Tenía el apoyo de familias que también habían perdido a sus hijas en combate, mujeres que no habían sido reconocidas. A medida que Maya continuaba con su investigación, la situación comenzó a intensificarse. La alcaldesa Valdés estaba recibiendo presiones por parte de los medios de comunicación y la comunidad. La historia de Maya, aunque poco conocida al principio, estaba comenzando a ganar atención. La prensa local empezó a preguntarse por qué una mujer parecía estar tan decidida a cambiar algo tan aparentemente simple como el memorial de veteranos. Las familias de las mujeres caídas comenzaron a unirse a su causa, pero, aún así, los obstáculos burocráticos seguían siendo grandes. Cada reunión con los comités de la ciudad parecía ser más una excusa para posponer que una verdadera oportunidad para hacer justicia. Maya había visitado 12 familias en el último mes. Todas ellas tenían historias similares. Sus hijas, esposas o hermanas habían muerto en combate, pero sus nombres no figuraban en el memorial. Los recuerdos de esas mujeres caídas eran ignorados por la ciudad, y sus familias no sabían cómo hacer que se reconociera el sacrificio de sus seres queridos. Las respuestas que recibían de los funcionarios eran vagas y repetitivas. El memorial está completo o no cumplen con los requisitos. Pero Maya sabía que eso no era cierto. Había espacio para más nombres, y ella estaba decidida a completar ese mural de la manera correcta. Una tarde, después de otra reunión sin avances, Maya regresó al memorial, cargada con una carpeta, llena de archivos militares. Tenía registros detallados de cada una de las 15 mujeres que faltaban. Cada archivo incluía actas de fallecimiento, historias de heroísmo y testimonios sobre sus acciones en combate. También contenía evidencias claras de que cada una de esas mujeres tenía vínculos con Riverside Falls, ya fuera porque nacieron allí o porque vivieron allí durante un tiempo antes de irse a luchar. Cada uno de esos documentos mostraba una historia de sacrificio, pero hasta ese momento, ninguno de esos nombres había sido reconocido. Maya pasaba sus tardes en la biblioteca, buscando en los archivos más antiguos, observando las listas de las víctimas de la guerra, y llenando los vacíos que la ciudad no quería llenar. Las visitas al Rileys Diner se convirtieron en una rutina. Allí, las personas hablaban sobre Maya, y aunque la mayoría la consideraba una mujer solitaria con una causa, algunos comenzaban a defenderla. Beth Connor, la dueña del restaurante, siempre estaba dispuesta a defenderla, diciéndoles a los demás que ella paga su cuenta y cuida de su propio negocio, mientras los clientes cuchicheaban sobre ella. Pero a Maya no le importaba lo que decían de ella, y no respondía a los comentarios.
Ella tenía un trabajo mucho más importante que hacer. Los archivos que había encontrado, las cartas oficiales de rechazo y las notas de investigación seguían siendo su principal enfoque. A medida que Maya avanzaba, se dio cuenta de algo importante. El memorial había sido actualizado 3 veces desde 2001, pero nunca habían agregado los nombres de mujeres que habían muerto en combate. Esto no solo era una falta de reconocimiento, sino una discriminación histórica. La ciudad no había considerado a esas mujeres, a pesar de que sus familias habían intentado, sin éxito, que se incluyeran sus nombres. Las historias de estas mujeres no solo debían ser reconocidas, sino que debían ser parte de la historia local. Maya estaba convencida de que lo que había comenzado como una pequeña lucha personal podía convertirse en algo mucho más grande, pero para lograrlo, tendría que enfrentar la oposición política y burocrática que estaba impidiendo que el memorial fuera completo. Un día, después de visitar la 12 familia, Maya regresó a la alcaldía con un documento de 20 páginas. Había organizado todo de manera impecable: fotografías, registros de servicio, historias de cada mujer, y evidencia de que todas eran elegibles para ser incluidas en el memorial. Fue a la oficina de la alcaldesa Valdés, y aunque la alcaldesa le agradeció su investigación, la respuesta fue la misma: este proceso lleva tiempo. Las objeciones continuaron, y lo único que la alcaldesa ofreció fue más revisión y procedimientos. Maya no entendía por qué el proceso debía ser tan complicado cuando estaba claro que esas mujeres merecían el reconocimiento. Maya sabía que la ciudad no iba a hacer nada sin una presión externa, así que decidió actuar por su cuenta. Se dirigió nuevamente al memorial con una nueva estrategia. Esta vez, llevó consigo un cartel grande que decía: 15 mujeres olvidadas aquí. Sabía que eso llamaría la atención, y lo hizo. A las 7 de la mañana, el detective Rodríguez la vio allí, sentada, con el cartel en su banco. Fue el primer día en que la presión pública comenzó a cambiar las cosas. Las llamadas a la alcaldía aumentaron, la opinión pública se inclinaba a favor de Maya, y los medios de comunicación empezaron a cubrir su historia. Maya no estaba protestando, como muchos pensaban. Ella estaba trabajando por algo que era justo. Estaba documentando una omisión en la historia, y no descansaría hasta que se hiciera justicia. Con el paso de los días, la presión sobre la alcaldesa Valdés aumentaba. Las llamadas y correos de ciudadanos, los medios de comunicación y los familiares de las mujeres olvidadas empezaban a volverse una constante. Cada vez más personas cuestionaban por qué los nombres de las mujeres veteranas caídas no habían sido incluidos en el memorial, algo que parecía un error evidente. Sin embargo, los comités gubernamentales de la ciudad continuaban encontrando excusas para retrasar la aprobación, y la respuesta siempre era la misma: estamos revisando el proceso. Maya se sentía agotada, pero no podía detenerse. Había comenzado esta lucha por una promesa que le hizo a Sarah Michelle, una amiga y colega piloto que murió en combate. Sarah le pidió que no dejara que sus sacrificios fueran olvidados, y, para Maya, cada nombre que faltaba en el memorial representaba una historia sin contar, un sacrificio ignorado. Sabía que no se detendría hasta lograr que esos nombres fueran reconocidos oficialmente. Para mantener la presión, Maya organizó reuniones con los familiares de las mujeres caídas, con el fin de crear un frente común que pudiera hacer más ruido. Patricia Williams, la madre de María Santos, fue una de las primeras en unirse a la causa. Al principio, Patricia estaba escéptica. Había intentado por años que el nombre de su hija fuera incluido en el memorial, pero siempre le daban excusas. Sin embargo, cuando vio la determinación de Maya, comenzó a creer que podía lograrse. Las familias se unieron a Maya en cada paso del camino, y la presión sobre la ciudad comenzó a ser más fuerte. Durante este tiempo, el detective Rodríguez seguía observando a Maya desde su patrullero. Cada día la veía regresar al memorial. Cada día la veía seguir con su rutina, sentada en su banco con su cuaderno y su café. En una de sus visitas al memorial, Maya se dio cuenta de que estaba siendo observada por más personas. Parecía que toda la ciudad estaba al tanto de su lucha. En ese momento,
Rodríguez se acercó a ella nuevamente. Sabía que algo estaba cambiando, pero no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Maya no era una simple protestante, estaba luchando por algo mucho más grande. Rodríguez, señora Thompson, he recibido muchas quejas de personas que dicen que está alterando el orden público, que está causando molestias. Maya, estoy simplemente documentando una omisión. Este memorial está incompleto. Los nombres de esas mujeres deben estar aquí. Maya no se dejó intimidar. Sabía que, aunque las autoridades intentaran frenarla, su causa era justa, y cuanto más la presionaban, más decidida estaba a seguir adelante. Un día, después de una larga reunión con los comités de la ciudad, Maya decidió ir directamente a la alcaldesa Valdés. Tenía un documento de 20 páginas, con informes completos, historias de las mujeres caídas y una propuesta formal para la inclusión de esos nombres en el memorial. Maya quería que se tomara en serio su causa. Fue a la oficina de la alcaldesa, y, cuando la encontró, entregó todo el material. Maya, estas mujeres merecen ser reconocidas, como cualquier otro soldado que luchó por este país. Si no las incluyen, la ciudad estará cometiendo una injusticia histórica. La alcaldesa la miró con una expresión de incomodidad. Sabía que había algo de verdad en lo que Maya decía, pero los procedimientos burocráticos parecían ser una barrera difícil de superar. Valdés le dijo que el proceso de inclusión de nombres era complicado y que se necesitarían más estudios, revisiones y evaluaciones para tomar una decisión. Valdés, este proceso no es tan sencillo, Maya, tenemos que considerar muchos factores, y los costos implicados. No puedo prometer que vaya a ser inmediato. Maya sabía que esas palabras eran solo una excusa más para retrasar la decisión, pero, en lugar de rendirse, decidió tomar el control. Sabía que la presión pública podría ser el único camino hacia la justicia. Con el cartel en mano, Maya regresó al memorial al día siguiente. Se sentó en su banco, sin hacer ruido, con su cartel que decía, 15 mujeres olvidadas aquí. Sabía que esto no pasaría desapercibido. La ciudad no podía seguir ignorando la lucha por esas mujeres. La noticia se propagó rápidamente. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia. Mientras tanto, las familias de las mujeres caídas empezaron a unirse, apoyando la causa de Maya. A las 7 de la mañana, los periodistas ya estaban en el lugar, y las autoridades locales comenzaron a recibir llamadas de grupos de veteranos, solicitando respuestas. Maya sabía que, si la ciudad no actuaba pronto, la presión pública sería imparable. Los medios de comunicación estaban cubriendo la historia, y las familias de las mujeres caídas estaban dispuestas a hacer todo lo posible para que sus seres queridos fueran reconocidos. Maya se despertó temprano al día siguiente, decidida a no ceder ante los obstáculos. La presión pública que había creado estaba empezando a dar frutos, pero aún quedaba mucho por hacer. La ciudad estaba comenzando a escuchar las demandas de la comunidad, pero también había muchos que seguían resistiéndose. La lucha por el reconocimiento de las 15 mujeres caídas no había terminado, y ella no descansaría hasta conseguirlo. A pesar de las respuestas evasivas de la alcaldesa Valdés y la oposición de los comités, Maya sentía que algo estaba cambiando. La atención mediática estaba sobre ella, y cada vez más personas se unían a la causa. Los familiares de las mujeres caídas comenzaban a hacer oír sus voces, y sus historias empezaban a resonar en los corazones de la gente. Aquello ya no era solo un problema local, estaba tomando una dimensión nacional. Durante la semana, Maya continuó visitando a las familias de las mujeres caídas. Había algo profundamente emocional en cada encuentro. Las madres, padres y hermanos que la recibían le contaban historias de sus seres queridos, historias de valentía y sacrificio. A veces, Maya pasaba horas con ellos, escuchando sus relatos y tomando notas para incluirlos en su propuesta. Sabía que debía hacer todo lo posible para que esas historias no fueran olvidadas. Sabía que, si lograba cambiar algo, sería gracias a esos testimonios, a la fuerza colectiva de las familias. Una tarde, mientras Maya se encontraba en la biblioteca pública de Riverside Falls,
investigando más sobre las normas del memorial y buscando más evidencia sobre las mujeres olvidadas. El detective Rodríguez la llamó. Maya estaba acostumbrada a sus visitas, pero esa vez, el tono de su voz fue diferente. Sabía que algo importante estaba sucediendo. Rodríguez, señora Thompson, parece que la situación está cambiando. He recibido instrucciones de la alcaldía para dar seguimiento a su caso, pero también están empezando a recibir más apoyo de los medios y de la comunidad. Esto podría ser más grande de lo que pensábamos. Maya, lo que estoy pidiendo no es más que justicia. Estas mujeres merecen ser recordadas como los hombres que figuran en esa pared. Nada más. Rodríguez guardó silencio por un momento. Sabía que Maya tenía razón. Había sido testigo de su determinación desde el principio, y ahora, con la presión creciente, no podía ignorar el cambio que estaba ocurriendo. Maya no solo estaba luchando por el reconocimiento de las 15 mujeres, estaba desafiando el sistema y luchando por una verdad que había sido escondida durante años. Esa misma noche, la alcaldesa Valdés convocó una reunión de emergencia con los miembros del comité. La tensión en la sala era palpable. La lucha por los nombres de las mujeres en el memorial había ido más allá de un simple debate administrativo. Ahora se trataba de responsabilidad pública. La presión de los medios y de las familias estaba afectando a las autoridades, y no sabían qué hacer al respecto. El concejal Drake fue uno de los principales opositores en la reunión. Había sido una piedra en el zapato de Maya durante todo el proceso. Siempre que se le preguntaba sobre el tema, insistía en que no era necesario cambiar el memorial. ¿Por qué abrir la puerta a más demandas?, decía. Sin embargo, Maya no tenía tiempo para perderlo. Sabía que la única manera de conseguir que la situación avanzara era seguir presionando. La ciudad estaba lista para ceder, y ella no se detendría hasta que los nombres de las mujeres estuvieran en el memorial, junto a los de sus compañeros. La situación se volvió aún más crítica cuando los medios locales comenzaron a hacer preguntas incómodas. Los periodistas querían saber por qué el memorial no estaba completo, y las familias comenzaron a exigir respuestas. El tema estaba en boca de todos, desde el supermercado hasta la cafetería local. Algunos apoyaban a Maya, mientras que otros la llamaban protestante o mujer de problemas. Pero Maya no se dejaba influenciar. Sabía que el tiempo estaba de su lado. La gente comenzaba a entender su lucha. Una mañana, después de haber recopilado más pruebas y testimonios, Maya se presentó nuevamente en el ayuntamiento para entregar la propuesta final. Sabía que esta vez no podía dejar que se demoraran más. Había reunido toda la documentación necesaria, y ahora solo faltaba un paso más: convencer a los miembros del consejo de que la inclusión de los nombres de las mujeres era lo que la comunidad necesitaba. Maya fue recibida por la alcaldesa Valdés y algunos de los miembros del comité. A pesar de la tensión, Maya se mantuvo tranquila y clara. Con voz firme, comenzó a presentar su caso. Maya, estas mujeres no solo dieron su vida por su país, sino que también lo hicieron por su comunidad. Esta ciudad no puede seguir ignorándolas. No se trata solo de 15 nombres, se trata de hacer justicia. Pero, como era de esperarse, el concejal Drake y algunos otros miembros del comité continuaron poniendo excusas. Es un proceso complicado, decían. Esto abriría la puerta a más demandas. Maya no se rindió. Si no corregimos esta injusticia, ¿qué estamos enseñando a nuestra comunidad? ¿Qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones? Estas mujeres merecen estar en esa pared, igual que los hombres que están allí. A pesar de las resistencias, algo comenzó a cambiar. Las palabras de Maya llegaron al corazón de algunos miembros del comité. Las familias que habían estado luchando durante tanto tiempo por el reconocimiento de sus seres queridos estaban unidas en la misma causa. Finalmente, después de horas de discusión, el consejo aprobó la propuesta de Maya. Los 15 nombres de las mujeres caídas serían incluidos en el memorial. La noticia de la aprobación por parte del consejo comenzó a esparcirse rápidamente. Los medios locales empezaron a cubrir el hecho de que, por fin, el memorial incluiría los nombres de las mujeres que murieron en combate,
algo que muchas personas en la comunidad pensaban que nunca sucedería. Para Maya, sin embargo, esto era solo el primer paso en una larga batalla que aún tenía por delante. Aunque había ganado una victoria, sabía que había muchas más comunidades que aún no reconocían a las mujeres veteranas. La presión pública no se desvaneció. Los reporteros comenzaron a preguntarle a Maya cómo se sentía al ser vista como la voz de las mujeres olvidadas, pero ella no estaba interesada en la fama. No lo hacía por ella, lo hacía por todas esas mujeres que nunca obtuvieron el reconocimiento que se merecían. Con el apoyo de las familias y la comunidad, se sintió más decidida que nunca a continuar su lucha. A las 8 de la mañana del día siguiente, Maya se presentó en el memorial nuevamente. Este lugar se había convertido en su segundo hogar, aunque ya se había logrado la inclusión de los nombres de las 15 mujeres. Ella seguía viniendo todos los días, con su cuaderno en mano y una taza de café, como lo había hecho desde el principio. Se sentó en su banco, observando la pared de granito negro donde los nuevos nombres aún estaban frescos, grabados con la misma dignidad que los demás. La alcaldesa Valdés la contactó por teléfono esa mañana para informarle que la expansión del memorial ya estaba en marcha. Aunque ya no era necesario luchar por esos 15 nombres, la ciudad estaba reconociendo que había muchas otras mujeres caídas que también debían ser honradas. La historia de Maya estaba inspirando a otros gobiernos locales a revisar sus propios memoriales, y las llamadas seguían llegando. Esa tarde, Maya se reunió con familias de veteranos de otras comunidades cercanas que habían escuchado su historia y querían replicar su enfoque. Cada ciudad tenía historias similares de mujeres olvidadas, y todas querían que Maya las ayudara a lograr lo mismo que ella había conseguido. Estaba claro que esta lucha no se iba a detener con un solo memorial. En cada conversación, Maya hablaba de lo mismo, la importancia de la persistencia, de nunca rendirse, incluso cuando parecía que todo estaba en contra. Recordaba cómo, al principio, casi nadie creía que lo lograría, pero también recordó cómo había perseverado por las mujeres que nunca fueron reconocidas, porque sabía que su lucha no era solo por ellas, sino por todas las que vendrían. Después, mientras tanto, las familias seguían acercándose a ella para agradecerle, para contarle las historias de sus hijas, hermanas, madres y esposas. Pero la mayor recompensa para Maya no era el reconocimiento público, sino el hecho de que finalmente las mujeres caídas estaban siendo recordadas. Después de meses de trabajo y sacrificio, Maya vio los frutos de su lucha. El memorial estaba, ahora completo. Había 15 nuevos nombres grabados en la pared, y los familiares de las caídas finalmente podían visitarlas, sabiendo que su sacrificio había sido reconocido. El trabajo, sin embargo, no terminó ahí. Otros municipios empezaron a ponerse en contacto con ella, pidiéndole ayuda para hacer lo mismo en sus propios memoriales. Y aquí es donde quiero que participes. Si estás escuchando esta historia, deja un comentario y cuéntame desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. Me encantaría saber de dónde eres. Y no olvides compartir este video con otras personas que también creen que las historias de los héroes caídos, sean hombres o mujeres, merecen ser contadas. Los días siguientes fueron ajetreados para Maya. La atención mediática sobre su lucha no había disminuido, y ahora, además de los medios locales, empezaban a cubrirla medios de mayor alcance. Su historia estaba inspirando a muchas personas, pero Maya no se dejaba llevar por el reconocimiento. Para ella, lo más importante seguía siendo el propósito por el cual había comenzado: honrar a las mujeres caídas en combate. Los 15 nombres ya estaban en el memorial, pero aún quedaban muchas más mujeres que necesitaban ser recordadas. En cada reunión que tenía con los funcionarios, familias y grupos de veteranos, la conversación giraba siempre en torno a la necesidad de expandir el reconocimiento a más mujeres caídas en combate. Maya pasó muchas horas en la biblioteca pública de Riverside Falls, organizando archivos, buscando información y contactando a otras familias. Sabía que la lucha por el reconocimiento no se detendría ahí. Mientras tanto, las reacciones de la comunidad no tardaron en llegar. Algunas personas,
sobre todo aquellos que siempre habían defendido que el memorial estaba completo, seguían en contra de los cambios, pero las familias de los veteranos apoyaban a Maya sin dudarlo. La causa de las mujeres olvidadas ya no era solo una batalla de Maya, sino de toda una comunidad que finalmente comenzaba a entender la magnitud de la omisión. El contacto con otras ciudades también comenzó a intensificarse. Millbrook, una ciudad cercana, fue la primera en ponerse en contacto con Maya. Habían escuchado sobre su trabajo en Riverside Falls y querían replicarlo en su propio memorial. Maya no dudó en viajar allí y asesorarles, utilizando el mismo enfoque meticuloso que había seguido en Riverside Falls. Esto era más que un simple trabajo para ella. Estaba cumpliendo una misión que no solo tenía que ver con honrar a los caídos, sino también con sanar heridas que durante años habían sido ignoradas. Al mismo tiempo, en Riverside Falls, las autoridades locales comenzaban a preocuparse. La presión pública estaba alcanzando niveles insostenibles. Había sido fácil ignorar las quejas al principio, pero ahora que la situación había ganado visibilidad, los funcionarios no podían seguir posponiendo más la decisión. Las familias no iban a esperar más. Las historias de sacrificio de las mujeres merecían ser escuchadas, y la comunidad no iba a permitir que se olvidaran. Un día, Maya recibió una llamada del almirante Sterling, quien había estado siguiendo su trabajo desde el principio. El almirante la había apoyado en todo momento, pero ahora su ayuda iba más allá de ser solo un respaldo moral. El Pentágono estaba interesado en su enfoque sistemático para resolver el problema del reconocimiento en los memoriales. Su trabajo había llamado la atención en los más altos niveles, y ahora había una posibilidad real de que su método fuera adoptado a nivel nacional. Maya se sintió abrumada por la noticia, pero también sabía que este era el paso siguiente en su lucha. Almirante Sterling, comandante Thompson, lo que estás haciendo aquí es importante. No solo se trata de Riverside Falls, es algo mucho más grande. Si tienes éxito aquí, tu enfoque podría ser adoptado en todo el país. Estamos hablando de un cambio real en la forma en que se honra a las mujeres veteranas. Maya se quedó en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. No era algo que había planeado, pero la misión seguía creciendo, y ella no podía detenerse. Las mujeres olvidadas ya no serían ignoradas. Ahora, su trabajo estaba comenzando a tener un impacto real. Durante las siguientes semanas, Maya trabajó incansablemente con los funcionarios de Riverside Falls y otros comités. El proceso burocrático era largo y lleno de obstáculos, pero estaba viendo la luz al final del túnel. Cuando las autoridades finalmente aprobaron la expansión del memorial, la comunidad entera celebró. No solo se honraron a las 15 mujeres caídas, sino que el trabajo de Maya abrió las puertas para que otras ciudades adoptaran el mismo enfoque y reconocieran a sus propias heroínas olvidadas. El día de la inauguración del nuevo memorial fue un día histórico para Riverside Falls. Familias de todo el país llegaron para ver a sus seres queridos finalmente reconocidos. En el acto inaugural, las nuevas placas con los nombres de las mujeres caídas fueron reveladas, y con ello, un ciclo de olvidos históricos comenzó a cerrarse. Maya estaba allí, de pie, observando cómo su trabajo había impactado a tantas personas. La ciudad ya no la veía como una protestante, ahora la veían como una heroína en su propia lucha por la justicia. La ceremonia estuvo llena de emociones, y mientras Maya observaba las nuevas placas, recordó a cada una de las mujeres que habían sido olvidadas por tanto tiempo. Sarah Michelle, María Santos, Jennifer Chen, entre muchas otras, ahora tenían su lugar en la historia de la ciudad. Para Maya, ese era el triunfo más grande, había cumplido su promesa. El éxito en Riverside Falls fue solo el principio. A medida que las familias y grupos de veteranos comenzaron a ver los resultados de la lucha de Maya, comenzaron a llegar más solicitudes. Otros memoriales en ciudades cercanas querían saber cómo Maya había logrado superar tantas barreras y conseguir lo que muchos creían imposible, reconocer a las mujeres caídas en combate. La noticia de su éxito se había esparcido rápidamente,
y el interés por su enfoque crecía a nivel nacional. Aunque su trabajo en Riverside Falls había terminado por ahora, Maya sabía que su misión aún no estaba completa. Las familias de otras ciudades necesitaban ayuda, y ella estaba dispuesta a brindarla. El almirante Sterling y el secretario Anderson se acercaron a ella con un nuevo proyecto a nivel estatal. El Pentágono había reconocido su metodología, y ahora querían que Maya se convirtiera en una consultora oficial para ayudar a otras comunidades a corregir el mismo tipo de injusticia que ella había resuelto. Al principio, Maya se sintió abrumada. Había pasado meses luchando en Riverside Falls, y ahora estaba siendo llamada a expandir su misión a nivel nacional. Pero pronto se dio cuenta de que no podía negarse. Las mujeres veteranas olvidadas estaban en todo el país, y muchas comunidades aún luchaban por reconocerlas adecuadamente. Maya tenía la oportunidad de cambiar las cosas para siempre, no solo para ella, sino para generaciones de mujeres que habían sido invisibilizadas. En su primer viaje fuera de Riverside Falls, Maya se dirigió a Millbrook, una pequeña ciudad a 2 horas de distancia. Allí, el memorial también estaba incompleto, con varios nombres de mujeres caídas que nunca habían sido incluidos. El proceso burocrático era similar al que ella había enfrentado antes, pero esta vez, Maya tenía una experiencia invaluable y una estrategia sólida para conseguir los resultados. A lo largo de su viaje, otras ciudades comenzaron a contactarla, pidiendo que les ayudara a crear un modelo similar. Cada vez más, Maya sentía que su trabajo había trascendido el ámbito local, que ahora era una misión nacional. En el proceso, Maya comenzó a recibir más apoyo, no solo de las familias de veteranos, sino también de organizaciones nacionales, de veteranos y de grupos de defensa de los derechos de las mujeres. La comunidad de veteranos comenzó a ver en Maya una líder natural, alguien que no solo luchaba por la justicia histórica, sino que también estaba comprometida a ayudar a cambiar el futuro de las mujeres en el ejército. Aunque el viaje fue largo y lleno de desafíos, Maya no se detuvo. La respuesta a sus esfuerzos era abrumadora. Las mujeres que habían sido olvidadas por tanto tiempo finalmente estaban obteniendo el reconocimiento que merecían. Un día, mientras revisaba los informes de los nuevos memoriales, Maya recibió una llamada del secretario Anderson. Estaba tan ocupado con sus nuevos proyectos que a menudo se pasaba semanas sin poder hablar con Maya, pero esta vez la llamada era diferente. Anderson le informó que el Congreso había tomado nota de los logros de Maya y quería escucharla en persona. Estaban considerando una ley federal basada en el trabajo que ella había realizado. El impacto de su lucha había llegado a niveles insospechados. Maya no podía creerlo. Desde el principio, su objetivo había sido simple: reconocer a las mujeres que habían caído, pero ahora, su trabajo se estaba convirtiendo en un modelo a seguir para todo el país. Comandante, lo que has logrado es trascendental, dijo Anderson en la llamada. No solo has corregido una injusticia en Riverside Falls, has establecido un sistema que puede cambiar la forma en que nuestro país honra a sus mujeres veteranas. Maya escuchó atentamente, aún sin poder comprender del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Nunca había buscado la fama ni el reconocimiento, pero ahora sabía que su lucha había dado frutos más grandes de lo que había imaginado. La mañana siguiente, el teléfono de Maya no dejó de sonar. Los medios nacionales querían entrevistarla, las organizaciones de veteranos querían su apoyo, y las familias de veteranos de otras ciudades seguían pidiéndole que ayudara a corregir sus memoriales. La presión aumentaba, pero Maya mantenía la calma. Sabía que ahora tenía la oportunidad de hacer una diferencia real para muchas más personas. Mientras tanto, su historia también empezaba a aparecer en los noticieros nacionales. Maya era vista como una heroína, no solo por su valor militar, sino por su incansable lucha por la justicia social. A pesar de la atención que estaba recibiendo, Maya nunca perdió de vista lo que realmente importaba: el reconocimiento de las mujeres caídas. Sarah Michelle, María Santos, Jennifer Chen y tantas otras merecían ser recordadas, y esa era la razón por la que ella seguía luchando.
El memorial ya no solo representaba una pared de nombres, era el símbolo de una lucha histórica que era mucho más grande que ella. El día que Maya recibió la invitación para hablar en el Congreso fue un momento crucial en su vida. Mientras preparaba su discurso, se dio cuenta de que la lucha que había comenzado en un pequeño memorial de su ciudad natal, Riverside Falls, ahora se había convertido en un movimiento nacional. El Congreso quería escucharla, y no solo eso, querían que su modelo para el reconocimiento de las mujeres veteranas caídas fuera adoptado por todo el país. El viaje a Washington fue largo, y Maya no podía evitar sentirse nerviosa. El Pentágono la había apoyado, el gobernador de su estado la había elogiado, pero esta era la primera vez que hablaría frente a tantas personas importantes. Sin embargo, su misión seguía siendo la misma: reconocer a esas mujeres olvidadas. El día de su testimonio, Maya se levantó temprano, con la sensación de que finalmente había llegado el momento de cerrar el círculo. Llevaba consigo el cuaderno, con todas las historias de las mujeres que había conocido en su lucha. 15 nombres ya estaban grabados en el memorial de Riverside Falls, pero sabía que muchos más debían ser reconocidos. Sarah Michelle, María Santos, Jennifer Chen y tantas otras estaban representadas en su cuaderno, pero ahora era el momento de darles una voz más fuerte. Cuando llegó al Congreso, un aire de solemnidad invadió el salón. Las familias de las veteranas caídas estaban sentadas en las primeras filas, todas con la esperanza de que lo que Maya había comenzado tomara forma a nivel federal. El ambiente estaba cargado de emoción. Maya se subió al podio y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No iba a hablar solo por ella, sino por todas las mujeres que nunca fueron escuchadas. Maya, mi nombre es Maya Thompson. Estoy aquí hoy porque me comprometí a no permitir que las mujeres que murieron defendiendo nuestro país fueran olvidadas. Hace meses, en Riverside Falls, comencé una lucha por justicia. Hoy, esa lucha no es solo mía, es la lucha de todas las mujeres que sirvieron y dieron sus vidas en combate. Hoy estoy aquí para hablar por ellas. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo. Los miembros del Congreso, algunos sorprendidos, otros emocionados, escuchaban atentamente. Maya continuó, hablando de las 15 mujeres que finalmente fueron reconocidas en Riverside Falls, y de cómo ese pequeño triunfo podría expandirse a nivel nacional. Explicó cómo había documentado cada historia, cómo las familias de las veteranas habían luchado durante años por el mismo reconocimiento que las familias de los hombres caídos. Maya, el proceso que implementamos en Riverside Falls puede ser replicado en todo el país. No estamos pidiendo algo imposible, estamos pidiendo justicia histórica. Estamos pidiendo que el país honre a todas las personas que sirvieron en su ejército, independientemente de su género. Los legisladores se miraban entre sí, claramente tocados por las palabras de Maya. El almirante Sterling estaba allí también, respaldando a Maya con su presencia, mientras que el secretario de Asuntos de Veteranos le daba la razón. Lo que comenzó como una batalla local ahora se estaba convirtiendo en una causa nacional, una causa que podría cambiar la forma en que se reconocen a las mujeres en el ejército. Mientras Maya continuaba hablando, las familias de las veteranas en la audiencia comenzaban a emocionarse. Algunas lloraban en silencio, otras asentían con la cabeza, como si por fin pudieran sentir que su dolor, su lucha, estaba siendo reconocido. Por primera vez, esas mujeres caídas no solo estaban en los corazones de sus seres queridos, sino en las paredes del Congreso. Al finalizar su discurso, el aplauso fue fuerte y duradero. Maya no había hablado solo por ella o por su ciudad natal, había hablado por todas las mujeres que nunca recibieron el reconocimiento que merecían. En ese momento, Maya se dio cuenta de que su misión había tomado una magnitud que nunca imaginó, pero estaba lista para seguir adelante. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Después del testimonio, Maya fue recibida por algunos senadores y líderes comunitarios que querían ayudarla a llevar su causa aún más lejos. Pero Maya sabía que no sería fácil. A pesar de todo el apoyo que había recibido, aún habría quienes se opondrían al cambio. La lucha de Maya no terminaría allí. De hecho, estaba a punto de tomar una nueva dirección.
Las familias de las mujeres caídas ahora la seguían, no solo en Riverside Falls, sino en muchas otras comunidades. Maya, todavía hay muchos memoriales incompletos, muchas historias que necesitan ser escuchadas, y voy a asegurarme de que cada uno de esos nombres, cada una de esas historias, sean reconocidos. No me detendré hasta que todas las mujeres caídas tengan su lugar. Y aquí es donde quiero que participes. Si estás escuchando esta historia, deja un comentario y cuéntame desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. Me encantaría saber de dónde eres. Y no olvides compartir este video con otras personas que también creen que las historias de los héroes caídos, sean hombres o mujeres, merecen ser contadas. El testimonio de Maya ante el Congreso había dejado una huella profunda. Su causa, una lucha por el reconocimiento histórico de las mujeres veteranas caídas, había tocado los corazones de muchos, y el apoyo a su misión no dejó de crecer. A medida que el Congreso debatía la posibilidad de crear una ley nacional para reconocer a las mujeres en los memoriales de guerra, Maya regresaba a Riverside Falls con una sensación de alivio, pero también con la presión de saber que aún quedaba mucho por hacer. La noticia de su testimonio se había esparcido por todo el país, y en cada rincón del país, las familias de veteranos y grupos de apoyo comenzaban a unirse a su causa. El Pentágono le había ofrecido un puesto como consultora para implementar su modelo en otras ciudades y comunidades, y las solicitudes de ayuda comenzaron a llegar en masa. Aunque Maya nunca había buscado el protagonismo, ahora tenía la oportunidad de cambiar la historia para millones de mujeres que no habían sido reconocidas como se merecían. La presión pública sobre los funcionarios locales también comenzó a aumentar. Los concejales y políticos locales ya no podían ignorar la historia de las mujeres caídas. Un día, Maya fue invitada a una reunión con el alcalde Valdés y los miembros del Consejo Municipal. Sabía que este encuentro sería crucial para dar el siguiente paso en su misión, y a pesar de estar cansada de tantas reuniones, se sintió determinada a seguir luchando por lo que creía que era justo. Maya, estoy aquí hoy porque sigo creyendo que estas mujeres merecen ser reconocidas. Este memorial está incompleto, y no solo estoy hablando de Riverside Falls, sino de muchas comunidades como la nuestra que han sido invisibilizadas. El alcalde Valdés la miró, sabía que Maya tenía razón, pero también sabía que los procedimientos burocráticos de la ciudad no eran fáciles de modificar. Sin embargo, ya no podía ignorar las presiones externas. La fama de Maya y el creciente apoyo popular eran innegables. El alcalde también comprendía que esta era la oportunidad perfecta para corregir una injusticia histórica. Alcalde Valdés, sé que esto no ha sido fácil para ti, Maya, y te agradezco que hayas seguido adelante. Pero tenemos que ser claros, cambiar un memorial público no es algo que se haga de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y un proceso. Maya, lo entiendo, pero el tiempo para hacer cambios ya ha llegado. Estas mujeres han esperado mucho y no podemos seguir retrasando lo que es justo. La conversación continuó durante varias horas, y al final, el Consejo Municipal votó a favor de iniciar el proceso para actualizar el memorial y agregar los nombres de las mujeres veteranas. Aunque aún quedaba trabajo por hacer, Maya sabía que este era un avance significativo. En las semanas siguientes, las familias de veteranos comenzaron a reunirse para planificar la inauguración del nuevo memorial. Maya estaba involucrada en cada paso del proceso, desde la organización de los eventos hasta la preparación de los discursos. Las familias de las mujeres caídas se sentían aliviadas de que sus seres queridos finalmente recibirían el reconocimiento que se merecían. El día de la inauguración, el memorial estaba completamente renovado. Las 15 mujeres caídas en combate finalmente tenían su lugar junto a los demás héroes. Sarah Michelle, María Santos, Jennifer Chen y tantas otras mujeres que habían sido olvidadas estaban ahora eternamente recordadas. Las familias, emocionadas, dieron su testimonio y expresaron su agradecimiento a Maya por haber hecho posible este reconocimiento. Senora Williams, madre de María Santos, gracias, Maya, gracias por no rendirte, por no dejarnos olvidadas. Mi hija, María, finalmente,
tiene su lugar junto a los héroes. La ceremonia fue emotiva, y Maya sintió una mezcla de orgullo y satisfacción al ver a las familias reunidas, finalmente con una sonrisa de consuelo en el rostro. Después de meses de lucha, la promesa estaba cumplida, y aunque el proceso no había sido fácil, Maya sabía que había valido la pena. El sacrificio de esas mujeres ya no sería olvidado. En el transcurso de los meses siguientes, el movimiento por el reconocimiento de las mujeres veteranas comenzó a expandirse. Otras comunidades en el país se pusieron en contacto con Maya para solicitar su ayuda. A medida que más y más mujeres caídas en combate recibían el reconocimiento que merecían, el modelo que Maya había creado se convirtió en un estándar a seguir. Al mismo tiempo, el gobierno federal comenzó a considerar la posibilidad de crear una ley nacional para asegurar que todas las mujeres veteranas recibieran el mismo reconocimiento que sus compañeros hombres. Maya fue invitada a Washington, D.C., para ayudar a redactar el proyecto de ley, y cuando finalmente se aprobó, la justicia histórica fue hecha. Los meses que siguieron fueron de gran ajetreo para Maya. No solo tenía que lidiar con las nuevas demandas de las comunidades que buscaban su ayuda, sino también con el creciente interés de los medios nacionales y de las autoridades federales. A pesar de todo, ella mantenía los pies en la tierra. Las mujeres caídas habían sido su prioridad desde el primer momento, y no iba a dejar que la atención pública desviara su objetivo original. Su lucha nunca fue por fama o reconocimiento personal. Su objetivo era hacer justicia para todas aquellas mujeres que, como Sarah Michelle, María Santos y Jennifer Chen, habían dado su vida por su país sin recibir el reconocimiento que merecían. En Washington, D.C., el Congreso finalmente aprobó una ley nacional que garantizaría que todas las mujeres veteranas caídas fueran reconocidas de manera equitativa en los memoriales de todo el país. La noticia fue celebrada por familias de veteranos, organizaciones militares y grupos de derechos de las mujeres. El trabajo de Maya había llegado a niveles que nunca imaginó, y ahora, su misión se había convertido en un movimiento nacional. Lo que comenzó como un desafío local en Riverside Falls había cambiado por completo el panorama de los veteranos en Estados Unidos. Sin embargo, aún quedaba un trabajo por hacer. Aunque la ley había sido aprobada, muchas comunidades aún necesitaban ayuda para implementar el reconocimiento oficial. Los memoriales de veteranos en ciudades más pequeñas o rurales seguían estando incompletos, y muchas de las familias de las mujeres caídas aún no habían obtenido justicia. Por lo tanto, Maya no podía detenerse. Sabía que su trabajo no estaba terminado y que aún quedaban muchas historias por contar, muchas mujeres por recordar. Una tarde, mientras Maya repasaba algunos informes y preparaba una presentación para una nueva ciudad que necesitaba ayuda, recibió un mensaje del almirante Sterling. Almirante Sterling, comandante Thompson, tengo buenas noticias. El Pentágono está interesado en tomar tu modelo y hacerlo oficial a nivel federal. Esto es más grande de lo que imaginamos, Maya. Estás creando un cambio nacional. Me gustaría hablar contigo más a fondo sobre cómo podemos continuar. Maya sintió un nudo en el estómago. Siempre había pensado que su lucha era algo personal, algo que afectaba a su ciudad y a las familias que conocía, pero ahora se daba cuenta de que había transformado una causa local en un movimiento nacional. Todo el proceso había sido más complicado de lo que había imaginado, pero la determinación de no rendirse había sido la clave. Las familias no se rindieron, ella no se rindió, y al final, el reconocimiento estaba llegando. El teléfono de Maya no dejaba de sonar. Funcionarios del gobierno, líderes militares, familias de veteranos de todo el país la llamaban para pedirle consejo sobre cómo seguir adelante. Maya comenzó a sentir la magnitud de su misión. Ella ya no era solo una mujer luchando por la justicia local, sino una líder nacional que estaba ayudando a transformar la forma en que los Estados Unidos honraban a sus mujeres veteranas caídas. Pero, por encima de todo, la lucha no era solo por ellas. Maya estaba construyendo una red de apoyo, una comunidad unida en torno a un valor común, el reconocimiento a todas las mujeres que sirvieron y murieron defendiendo su país. Al final,
eso era lo que importaba, y ella no iba a parar hasta que todos los nombres estuvieran en los memoriales. Maya siguió viajando por todo el país, asesorando a nuevas comunidades y apoyando a las familias de veteranos para que sus seres queridos recibieran el reconocimiento que merecían. Pero cada vez que visitaba un nuevo lugar, se encontraba con una comunidad llena de dudas y resistencias. Aunque las familias ya estaban listas para que los nombres de sus seres queridos fueran incluidos, muchas veces las autoridades municipales seguían buscando excusas para no hacer cambios. En algunos casos, las leyes locales aún dificultaban la modificación de los memoriales. A pesar de los obstáculos, Maya nunca perdió la esperanza. Cada día era una nueva oportunidad para seguir luchando por lo que sabía que era justo. Y a pesar de las dificultades, las familias de veteranos seguían respaldándola, confiando en su liderazgo y en su determinación para lograr el reconocimiento que tanto tiempo se les había negado. En una de sus últimas reuniones, en una pequeña ciudad llamada Blue Ridge, Maya enfrentó su mayor desafío hasta ahora. La comunidad estaba dividida, mientras que las familias de las mujeres caídas apoyaban el cambio. Muchos de los líderes locales se oponían rotundamente. Argumentaban que modificar el memorial para incluir más nombres abriría demasiadas puertas y crearía precedentes que podrían ser problemáticos a largo plazo. Este fue el primer obstáculo real al que Maya se enfrentaba. No solo era una cuestión de política local, sino que implicaba intereses más grandes. Pero Maya, como siempre, no se dejó intimidar. Sabía que su lucha era justa y que las mujeres caídas no podían seguir siendo ignoradas. Reunió a las familias de los veteranos y a los líderes locales y les presentó nuevamente su propuesta, documentada y clara. Sabía que tenía la razón, pero también sabía que la batalla no sería fácil. Maya se encontraba en un momento crucial de su misión. Aunque el movimiento nacional por el reconocimiento de las mujeres caídas estaba ganando cada vez más fuerza, en Blue Ridge las resistencias eran fuertes y la ciudad parecía estar dividida. La comunidad local estaba dividida entre quienes querían que se modificara el memorial y aquellos que se oponían rotundamente, temiendo que este cambio pudiera abrir la puerta a más demandas y complicaciones futuras. Las familias de las veteranas, que habían caído en combate, sin embargo, seguían apoyando a Maya, conscientes de que este reconocimiento no solo era necesario para ellas, sino para todas las mujeres que habían sido olvidadas por el sistema. Maya no se rendiría, sabía que el trabajo por la justicia no siempre sería fácil, y que el camino estaría lleno de obstáculos, pero también sabía que cada mujer caída merecía ser honrada. Después de una reunión especialmente tensa con el consejo local, donde el concejal Blake insistió en que modificar el memorial era un precedente peligroso, Maya decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir con la misma estrategia que había utilizado en otras comunidades, decidió tomar un enfoque más personal. A lo largo de los días siguientes, pasó tiempo hablando uno a uno con las familias de las mujeres que estaban dispuestas a que sus seres queridos fueran incluidos en el memorial. En una de esas reuniones, Maya fue recibida por la señora Adams, la madre de Kelly Adams, una teniente que murió en combate en Irak. Kelly había sido una de las primeras mujeres piloto en volar en misiones de rescate, y su valentía la había convertido en una figura admirada por sus compañeros de armas. Sin embargo, su nombre nunca había sido incluido en el memorial de Blue Ridge. La señora Adams había pasado años luchando para que su hija fuera reconocida, pero siempre había sido rechazada por las autoridades locales. Señora Adams, mi hija no murió en vano. Ella dio su vida para salvar a otros. ¿Por qué no pueden ver eso? Maya miró a la señora Adams, sabiendo que sus palabras no solo representaban la lucha de una madre, sino las voces de todas las familias que habían sido ignoradas durante tantos años. Esa fue la motivación que necesitaba. Sabía que su trabajo no era solo un desafío personal, era una lucha por la dignidad y el reconocimiento de todas las mujeres que habían servido a su país. Al día siguiente, Maya se presentó ante el Consejo Municipal de Blue Ridge con una nueva propuesta. No solo iba a pedir que se añadieran los nombres de 15 mujeres caídas,
sino que iba a hacerlo de una manera que involucrara a toda la comunidad. Organizó una reunión en la que invitó a todas las familias de veteranos, miembros de la comunidad y a los líderes locales. Quería que ellos escucharan las historias de las mujeres que habían sido olvidadas y viera, de primera mano, la fuerza de su comunidad. En la reunión, cada familia compartió las historias de sus seres queridos, hablando sobre las misiones que habían realizado, las vidas que habían salvado y el sacrificio que hicieron por su país. Los miembros del Consejo Municipal escucharon, algunos con lágrimas en los ojos, mientras las familias hablaban desde lo más profundo de sus corazones. Maya observaba, y en ese momento sabía que las resistencias se estaban rompiendo. El concejal, Blake, finalmente cedió, reconociendo que no podía seguir negando la realidad. El memorial tenía que ser completado, y las mujeres que habían servido con valentía merecían un lugar en él. Después de horas de discusiones, la propuesta fue aprobada por el Consejo Municipal. Blue Ridge sería la segunda ciudad en implementar el modelo de reconocimiento de mujeres veteranas que Maya había logrado en Riverside Falls. La noticia de la victoria se esparció rápidamente, y pronto, Maya fue invitada a otras comunidades que querían seguir su ejemplo. Aunque sabía que la lucha no había terminado, sentía que algo importante había sucedido. Las mujeres veteranas finalmente estaban recibiendo el reconocimiento que se merecían, y su misión había tomado un rumbo histórico. En los días siguientes, el Congreso Federal empezó a considerar la expansión de la ley nacional para incluir un proceso más claro para el reconocimiento de las mujeres caídas en combate. Maya fue invitada a Washington, D.C., nuevamente, esta vez para testificar sobre el éxito de su modelo. Sabía que su trabajo en Blue Ridge había sido clave para que otros lugares comprendieran que el reconocimiento de las mujeres veteranas caídas no era solo un acto simbólico, sino una necesidad histórica. La historia de Maya había tocado las vidas de miles de personas en todo el país. Lo que comenzó como un esfuerzo local para honrar a las mujeres caídas en combate se había convertido en un movimiento que cambiaba la historia. A medida que Maya continuaba viajando de ciudad en ciudad, ayudando a otras comunidades a seguir el mismo modelo de reconocimiento, la presión pública crecía y las autoridades comenzaban a actuar. Cada memorial actualizado, cada historia de heroísmo revelada, se sumaba al peso de una verdad histórica que ya no podría ser ignorada. Finalmente, llegó el día que Maya había esperado, la ceremonia nacional en la que se reconocería oficialmente a todas las mujeres que habían muerto en combate. El Congreso aprobó la ley para reconocer a las mujeres veteranas en todos los memoriales del país, y la ceremonia se llevaría a cabo en Washington, D.C. Maya fue invitada a presenciarla, y, cuando llegó al Capitolio, no podía evitar sentirse abrumada. Toda la lucha, todo el sacrificio, todo lo que había hecho y vivido durante meses culminaba en ese momento. La ceremonia comenzó con familias de veteranos de todo el país, incluyendo a algunas de las familias que Maya había apoyado, reunidas alrededor del nuevo memorial. Un gran mural de granito se erigió en honor a las mujeres, y en cada placa se podía leer el nombre, la fecha de servicio y la fecha de fallecimiento de las mujeres caídas. El público se puso de pie cuando el presidente de los Estados Unidos comenzó a hablar, reconociendo finalmente el sacrificio de esas mujeres olvidadas por tanto tiempo. Presidente de los Estados Unidos, hoy, honramos a las mujeres que sirvieron y dieron su vida por nuestra libertad. Reconocemos el sacrificio de las 15 primeras mujeres en Riverside Falls, de todas aquellas que siguieron su ejemplo, y, sobre todo, reconocemos que el servicio y sacrificio no tienen género. A partir de este día, cada mujer que haya dado su vida en servicio a nuestro país será recordada con el honor que se merece. Maya observaba la ceremonia, con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Había cumplido la promesa que le hizo a Sara y a las demás mujeres caídas. Pero la lucha no había sido solo por ellas, también había sido por todas las futuras generaciones de mujeres que servirían en el ejército y que merecían ser tratadas con el mismo respeto que sus compañeros varones. Después de la ceremonia, Maya se acercó a las familias de las mujeres caídas, quienes la recibieron con abrazos y agradecimientos.
Las sonrisas de esas madres, hermanas e hijas no podían describirse con palabras. Finalmente, sentían que sus seres queridos estaban en casa, reconocidos y honrados como debían haber sido desde el principio. En el transcurso de los siguientes meses, el modelo de Maya fue adoptado por comunidades de todo el país. La ley nacional, que estableció el reconocimiento de las mujeres veteranas caídas, no solo cambió la forma en que se veían los memoriales, sino también la forma en que se entendía el rol de la mujer en el servicio militar. A cada paso que daba, Maya sentía que no solo había cumplido una misión personal, sino que había abierto las puertas a un futuro más justo y equitativo para las mujeres en el ejército. Un día, mientras caminaba por el memorial en Riverside Falls, que ahora estaba completo, Maya escribió en su cuaderno: promesa cumplida, misión completa, pero la lucha continúa, que cada mujer que sirvió, viva o muerta, tenga el honor que merece. Y con esa frase, Maya dejó en claro que aunque su misión principal había sido completada, su legado continuaría. Las mujeres, que dieron su vida por su país, seguirían siendo recordadas y honradas en cada rincón de la nación, para siempre.